Hola, entonces hoy vamos a diseñar un dispositivo infrarrojo con transistor 2N2222A, el cual nos va a indicar cuándo entra saturación y cuándo entra el corte del transistor. Entonces vamos a empezar aquí con el diseño inicialmente del transistor. Entonces, para este diseño vamos a utilizar inicialmente una fuente de 10 voltios y vamos a utilizar una resistencia entre el colector y la fuente de un kilo ohm. Posteriormente vamos a tener un LED que nos indica cuando el transistor entra en saturación y cuando entra en corte. Esa indicación nos la va a dar aquí el colector del transistor. Lo vamos a llevar aquí el LED que le ponemos una protección a tierra con una resistencia de 10 ohmios para evitar que el LED el transistor lo vaya a fundir. El emisor lo vamos a descargar a tierra para descargar el transistor por ahí. En la base que va a ser la que nos va a indicar cuando el transistor entra en corte y cuando entra en saturación, es la que va a poner a trabajar el transistor. Le vamos a poner aquí una resistencia de 50 ohmios. Ese es el diseño básico del transistor. Aquí vamos a hacer el diseño de lo que es el receptor, el que va a emitir la señal a la base, lo que lo va a alimentar y va a dejar que el transistor se sature. El diseño del emisor vamos a utilizarlo con una fuente de 5 voltios, ya que el fototransistor es muy sensible y con una fuente mayor se puede quemar. En este caso utilizaremos una resistencia de 10 kilo que es la indicada para este dispositivo, ya que si le ponemos una mayor, el fototransistor queda muy sensible a la luz y no va a hacer el trabajo adecuado con el infrarrojo. Aquí en este sentido quedará así el fototransistor de esta manera. Este lo llevamos a tierra, el cual esta va a ser la base donde A continuación les mostraré los componentes electrónicos que utilizaremos en el circuito. Para este circuito necesitaremos un LED de alta incandescencia, un transistor 2N2222A, 4 resistencias, un regulador LM7805, un potenciómetro, un receptor, que sería este fototransistor, y un emisor, que sería el LED infrarrojo, las pinzas y 2 protobar para montar los circuitos. A continuación armaremos primero el circuito del LED infrarrojo. Bueno, primero montaremos el circuito del LED infrarrojo. Este es un circuito en serie, no cabe recordar. Primero montamos el potenciómetro de tal manera que la tierra, o sea, una de los pines vaya a la tierra, y con el otro, entonces hacemos que llegue a la resistencia, al pin del potenciómetro, y el otro al conector que va a alimentar la base. Vamos a hacer el montaje del circuito del infrarrojo, del LED receptor. Primero, entonces, aquí vamos a hacer que este es la fuente de voltaje. Vamos a montar la resistencia. Vamos a hacer que esta resistencia llegue a... Seguido, entonces vamos a ver el transistor así, la configuración: colector, base, emisor. Hacemos que la base del colector
la base del transistor, el colector del transistor llegue, hacemos que el LED salga ahí por el colector y le conectamos la resistencia al pin del LED de alta incandescencia. Conectamos esa resistencia a tierra. Sí. Vamos a hacer este pequeño puente para que le llegue voltaje al regulador que vamos a montar. Listo. Montamos la configuración. Por aquí le van a ingresar los 10 voltios al regulador y por esta van a salir los 5 voltios que necesita el LED. Por esta vamos a mandar esta tierra. Bueno, vamos a alimentar la base. Aquí la base del transistor con la resistencia. Así. Entonces esta se la hacemos llegar aquí a la base del transistor. Listo. Hacemos que la configuración aquí de este LED, entonces que el emisor llegue a tierra y el colector al seguir el paso de la corriente. Reciban un cordial saludo. Aquí ya podemos observar nuestro circuito completamente armado y funcional. Procedemos a encender la fuente de voltaje y, como lo indicamos al principio, el primer circuito alimentado con 10 voltios y el segundo con 5 voltios. Bueno, ahora sí explicaremos brevemente qué es lo que sucede con este circuito. La fuente de voltaje alimenta directamente el colector del transistor principal, pasando la corriente por este y por el LED y yéndose directamente a tierra. Cuando nosotros interrumpimos la emisión del infrarrojo al fototransistor, inmediatamente se apaga. Bueno, ¿cómo ocurre esto? En este momento el infrarrojo está enviando una señal al fototransistor, o sea, está alimentando directamente la base de este transistor, haciendo que este entre en saturación y generando que la corriente que este está regulando se vaya directamente a tierra, haciendo que este transistor principal esté apagado. En el momento que nosotros interrumpimos la señal, el fototransistor en el momento que nosotros interrumpimos la señal que genera el infrarrojo hacia el fototransistor, este entra en corte, haciendo que la corriente que lo alimente se vaya directamente por la base del transistor principal, activándolo y haciendo que la corriente que entra directamente al circuito se vaya a tierra, apagando el LED. Básicamente este es el funcionamiento de este circuito.